¿Está? Ahí estamos en línea. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí me está diciendo que le están avisando a los seguidores que estamos en vivo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Calculo que se irán sumando de a poquito. La idea de este vivo es acercarnos un poco y poder charlar de algunas cuestiones que son comunes de interés tanto a mí que soy letrado o a quien se interese por este vivo, sean colegas, sean clientes, sean estudiantes de derecho, como para poder charlar algunas cosas que son comunes y transmitir experiencia, aprender de cómo es la práctica, en este caso del derecho penal, en la cual vamos a estar charlando en esta tarde. Bueno, ahí gracias por los saludos, ahí veo que se están conectando. Lucas, hola Doc, bueno, muchas gracias Lucas, bienvenidos. Bueno, veo que se están sumando varias personas. Bueno, vamos a comenzar a charlar un poco lo que fue la temática propuesta para hoy, que es la práctica inicial en el derecho penal. A ver, cuando uno empieza a ejercer la rama del fuero penal, existe, a lo mejor erróneamente, ¿no? Pero ese prejuicio de pensar que el derecho penal o es mejor o es peor, o es más difícil que otras ramas, pero sinceramente no es ni más ni menos que otras ramas, tiene digamos, sus propias implicancias y por supuesto que con capacitación, consultando, ¿por qué no? Quizás a algún abogado, algún colega más experimentado, siempre es mejor recorrer este camino, pero cualquiera lo puede hacer, cualquier abogado, cualquier colega que quiera y desee iniciarse en el derecho penal es totalmente válido y es mentira que es para poco, que es para experimentados, que es para hombres, nada que ver, incluso yo lo dije y lo digo cada vez que tengo oportunidad, las colegas, las abogadas mujeres, yo creo que deben ser de las más brillantes, por lo menos que yo he visto, tanto en la parte privada como en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Así que el derecho penal es para todos. Bueno, dicho esto, también quiero decirles que si quieren dejar algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, lo pueden hacer aquí mismo, o pueden enviar mensajes privados o a cualquiera de nuestras redes, pero también vamos a estar contestando las preguntas, las dudas, las inquietudes que les surjan con muchísimo gusto. Bueno, ya empezando directamente a charlar sobre la práctica profesional, voy a tratar de ser un poco, digamos, dinámico en el ejercicio, tratar de ilustrar lo que es la parte diaria en la oficina, en el estudio, que, digamos, la teoría de la práctica difiere notablemente y por supuesto es mucho más apasionante la parte práctica, pero por supuesto en ningún modo estoy diciendo que la teoría no es importante, que es necesaria y que bueno, las dos partes se complementan, pero hoy en día y en esta charla lo que me he propuesto es acercarlos un poco a la parte práctica. Bueno, a ver, cuando tomamos un caso del fuero penal, lo más común que nos pueda pasar es que se acerque los familiares de un detenido a nuestra oficina, consultarnos cómo es el proceder y cómo se hace para que nosotros podamos abordar este tema. Vamos a ejemplificarlo, a ilustrarlo. Una madre que tiene a su hijo detenido y nos viene a consultar cómo es el proceder. Bueno, lo primero que tenemos que pedirle a esta madre es que nos ilustre la situación por la cual esta persona, en este caso su hijo, está detenido. O sea, vamos a tratar de conseguir de esta persona toda la mayor información posible. Si puede ser una información circunstanciada, es decir, indicativa de modo, tiempo, lugar, cómo se sucedieron los hechos, por qué su hijo está detenido, si sabe si estaba solo, si estaba acompañado, si estaba robando, si fue poblado en banda, si qué sustrajo, si se le encontraron los elementos denunciados como sustraídos, bueno, en fin, si había testigos,
si esta madre, con el ejemplo que estamos dando, sí puede acercarnos toda esa información que es muy valiosa y es muy importante. Hay veces que los familiares no lo saben y es verdad, quizás uno cree o que por el nerviosismo no lo cuenta, pero generalmente hay casos en que los familiares no saben ni en qué andan sus hijos, créanme que en la práctica a veces sucede así. Por eso después vamos a pasar a la entrevista directa con el imputado o con el detenido. Pero bueno, de los familiares dentro de lo que se pueda requerir la mayor información y lo que es de buena práctica en ese primer momento también explicarle que uno lo que necesita es ver las actuaciones, el expediente, en este caso que son digitales, pero uno tiene que tomar contacto con este expediente judicial, con el sumario policial en este caso, cada vez que hay un hecho delictivo, un caso por investigarse, la policía forma un sumario en el cual la fiscalía le requiere al personal policial que vaya trabajando todo lo que hace a la averiguación de ese ilícito y bueno, es eso lo que nosotros vamos a tener que tomar vista en forma directa y a este familiar se le explica que uno tiene que justamente tomar vista. Vamos a suponer que estamos hablando de un caso penal en la provincia de Buenos Aires como jurisdicción. Lo que nosotros hacemos a esta madre, este ejemplo que estamos continuando en este sentido, hacerle firmar un escrito en donde se nos autoriza a tomar vista, que la forma de hacer es, se lo envía a través o sea, por token, como cualquier otro escrito en otro fuero, ¿no? Civil, comercial, laboral. Bueno, es un escrito donde se nos autoriza a tomar vista y la fiscalía lo carga en el sistema SIMP, que se llama, que SIMP significa que son las siglas Servicio Informático del Ministerio Público, en donde se nos da acceso a esa causa, a ese expediente por 24 horas. Entonces ahí uno puede descargarse las actuaciones, las causas y después sí, digamos, valorar todo esto que está actuado ya de una forma más tranquila en nuestra oficina. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, que cuando alguien llama por teléfono a un médico y le dice me duele acá, me duele allá, el médico va a decir, bueno, vení a mi consultorio que te reviso, te hago un diagnóstico de lo que tenés y después te voy a dar la medicación. Bueno, para el abogado, lo que para el médico es el cuerpo humano, para el abogado es el expediente judicial. Nosotros necesitamos ver el expediente judicial, hacer un diagnóstico de la situación, como el médico lo haría con el cuerpo humano, y después lo que para el médico es la medicación, el remedio, para el abogado es la estrategia judicial como para solucionar y mejorar la situación procesal del cliente. Entonces, a veces uno en una primera entrevista y la familia nos requiere que nosotros hagamos futurología, si se quiere, de lo que va a pasar, lo que está pasando, y nosotros sin ver una sola hoja del expediente no lo podemos saber. Entonces, lo más saludable y es de buena práctica profesional, tratar de centrarnos en la información que nos dan. Por supuesto que por ahí los colegas que tienen un poco más de experiencia en la charla pueden visualizar, imaginar por dónde vendría la mano en el expediente, pero hasta que uno no lo ve, no puede decir a ciencia cierta qué es lo que está pasando, cuál es el cuadro de situación y cómo empezar a solucionarlo. Así que es de buena práctica esta autorización a tomar vista para justamente ilustrarse de esa situación y después avanzar a un segundo paso que es esta estrategia legal y bueno, por supuesto a los abogados nos va a interesar tarifarlo, cobrar los honorarios, pero ya sabiendo cuál es la estrategia y los pasos a seguir. Generalmente cuando el familiar de una persona detenida acude, lo primero que hace es pretender que lo escarcelemos a este familiar. O sea, es una de prácticamente las primeras peticiones que se nos hacen, que podamos conseguir la libertad. Bueno, este pedido de escarcelación que tendremos que hacer, por supuesto que tiene que estar debidamente fundado, por lo menos para que corra suerte y tenga mayor esperanzas de que salga a favor. Ustedes sabrán que la tarea del abogado se dice que es de medios y no de resultados. A ver, para ejemplificarlo,
La tarea del abogado, tanto como la del médico, como lo dije antes, es de medios. Uno puede poner a disposición del cliente, de la tarea de desarrollar todos los medios que uno con cuenta, su experiencia, su conocimiento. Bueno, en fin, todos los medios a disposición para intentar conseguir un resultado que justamente es el que nosotros esperamos, pero no lo podemos asegurar, ni mucho menos, digamos, aseverar al cliente, vos pagame tanto porque yo esto te lo consigo. No, no se puede y el médico tampoco, por más que un médico opere a una persona, tampoco le puede asegurar que va a vivir. Sí puede poner a su disposición todos los medios, los conocimientos a su alcance. Eso sí, distinto es la profesión que es de resultado, por ejemplo, un arquitecto. Un arquitecto le dice, necesito hacer una casa de estas características, de tales otras, y eso se hace un contrato y ese arquitecto va a tener que entregar esa casa con ese resultado previamente pactado y tiene que entregar ese resultado. En cambio, el médico o el abogado no. Bueno, dicho sea de paso y ya digamos aclarado esto, el abogado, por supuesto, en este escrito excarcelatorio en el que estaba dando cuenta, para fundarlo, que generalmente las dos cuestiones más centrales para una excarcelación son dos, el peligro de fuga y el entorpecimiento en la investigación. O sea, uno tiene que convencer al juez de que nuestro cliente que está detenido no va a entorpecer la investigación, es decir, uno le dice que si el juez le otorga la libertad, este cliente no va a salir ni a apretar testigos, ni borrar pruebas, ni mucho menos. Y también el peligro de fuga que uno garantiza que su cliente no se va a fugar, que si el juez le otorga la libertad, el cliente, nuestro defendido, va a estar a derecho, no se va a fugar y así va a afrontar lo que queda, lo que sigue del proceso judicial, estando a derecho. Bueno, no sé si hasta ahora se va entendiendo, veo que están enviando varias consultas, a ver este, si los puedo ir eh, contestando. Ahora hacemos una pausa en mi desarrollo y sigo. A ver, acá Claudia. Claudia, bueno, dice no hacemos magia. Estamos totalmente de acuerdo, Claudia. Los abogados no somos magos, por supuesto que ponemos a disposición del caso, de los clientes, todos nuestros conocimientos, toda nuestra idoneidad, pero también es de buena práctica profesional, y así lo indica la ley de ética profesional, no asegurar ningún resultado porque evidentemente vienen los problemas. Si nosotros aseguramos algo que en realidad lo decide un juez, no lo decidimos nosotros, estamos haciendo mal las cosas. Nosotros podemos direccionar con nuestro trabajo hacia un resultado poniendo todo lo mejor de nosotros y fundándolo. Por supuesto que cuanto más fundamentos hagamos a nuestras peticiones, mayor probabilidad de ese resultado tenemos, pero no lo decidimos nosotros, lo decide el juez y por supuesto que tendremos las instancias de apelación. Pero bueno, no es una cuestión que y sobre todo los principiantes cometen estos errores de asegurar resultados y sinceramente eso no estaría bien, no es de buena práctica, así que digamos, no hay que incurrir en estos errores. Bueno, Yayo dice, doctor, ¿queda grabado el vivo? Mirá, la verdad que no queda grabado el vivo, pero sí estuvimos pensando que vamos digamos, a planificar algunas capacitaciones para un futuro. Esto era más una charla que me lo han pedido en forma privada y hacer este vivo. Bueno, nada, me han dicho que si yo podía charlar de estas cuestiones, pero no es con ánimo de dar una clase, ni mucho menos, solamente es una charla entre los que quieran participar y yo nada más, pero sí estamos pensando y planificando algún curso que ya lo tendremos que armar, y dicho sea de paso, si quieren dejar algún comentario, qué temas les interesa, déjenlo acá y lo podemos llegar a armar y a planificar y hacerlo lo mejor posible. Hoy simplemente la idea era de una charla más informal. Bueno,
Acá hay otras preguntas. ¿Cómo nos presentamos en comisaría? Pregunta Mabel. Bueno, Mabel, es una pregunta muy interesante. Eh, Primero, a mí también me gusta decir digamos, la intervención y la actuación en comisaría es un poquito más limitada que la que hacemos los abogados en el Poder Judicial. A mí, en forma personal, prefiero hacer, digamos, todo lo mayor, digamos, la mayor cantidad de labores posibles en el Poder Judicial. Pero bueno, por supuesto que si el detenido está en un caso hipotético, en una comisaría, en una unidad penitenciaria, tenemos derecho a visitarlo y a tomar contacto con nuestro cliente, el cliente con nosotros, es un derecho constitucional que tiene todo ciudadano de tomar contacto con su abogado de confianza. Nosotros, ejerciendo nuestra labor profesional, también tenemos derecho a entrevistarnos con el cliente, así que eso lo podemos hacer naturalmente. Por supuesto que en la práctica profesional se instalan algunas cosas que no están en los libros, que tienen sus particularidades. Por ejemplo, me ha tocado a mí ir a ver a un cliente, una comisaría en un horario nocturno, y a ver, no quiero que se ofenda a ningún policía, ni mucho menos, pero sí no les gusta que vaya un abogado a las 10 de la noche a querer entrevistarse con su cliente porque ellos consideran que para apartarlo del resto de los detenidos tienen que hacer, que es verdad, ojo, yo lo entiendo, no digo que no, pero por una cuestión de seguridad se les complica, porque ustedes sabrán que en las cárceles y en las comisarías no hay una celda por cada detenido, hay exceso de población, tanto en unidades penitenciarias como en comisaría. Entonces, hay veces que en una celda, no les miento, hay 6, 8, 10 personas en celdas para uno o para dos, así que está bastante desbordado. Y por supuesto que yo lo entiendo, ojo, que vaya uno a querer hablar con un detenido a las 10 de la noche, no les causa mucha gracia, pero bueno, ahí se confrontan todos estos delitos. Por un lado, el derecho del detenido de querer hablar con su abogado. Ustedes sabrán que el Código Procesal Penal dice que cada persona que está detenida puede designar un abogado de la forma que sea. O sea, no siempre tiene que ser por un escrito formal, firmado y presentado ante la justicia. Uno, si quiere, puede ser, no sé, una paloma mensajera, con un escrito en una botella de agua que cruce el lago, lo que fuere. O sea, dice de la forma que sea. Entonces, el detenido puede designar, vamos a suponerme a mí, puede designarme a mí de la forma que sea, yo ir a entrevistarlo. Pero bueno, colisiona entre estos derechos, el derecho del detenido de ser entrevistado por su abogado y la comisaría, el personal policial, por una cuestión de seguridad también. Es verdad y lo entiendo que a veces se dificulta en la práctica poner a disposición a una persona detenida en todo momento para ver al abogado, que por una cuestión de seguridad a veces es difícil, porque ellos tienen miedo a que se fuguen los otros detenidos en horarios nocturnos, cercena un poco ese derecho y ahí hay conflicto. Bueno, lo que terminó por ser, para terminar la anécdota, esta persona al día siguiente había estado detenido un domingo a la noche, me acuerdo, y lo llevaban a declarar al día siguiente, el lunes a las 8 de la mañana, a la sede de la Fiscalía. Yo le había dicho al personal policial, a la comisaría, que necesitaba sí o sí hablar con mi detenido porque necesitaba preparar la estrategia de defensa porque declaraba al día siguiente. Yo me había enterado recién, o sea, recién me habían me habían llamado para hacerme cargo de la defensa de esta persona que, digamos, la detención había sido, no sé si media hora antes, una hora antes, o sea, había sido todo reciente, no es que fue a la mañana y yo se me antojó ir a la noche. Había sido reciente. Bueno, lo que terminó por ser, yo también había ido con el escrito donde mi cliente me proponía como abogado defensor, que ahora también eso lo voy a explicar, pero bueno, había ido con ese escrito y yo pedí de hablar con mi detenido. Terminó por ser que hablé solamente 2 palabras, pero no en privado, o sea, él estaba con el resto de la población al lado tuyo, al lado suyo, los hicieron correr un poco de la reja, estamos prácticamente los dos pegados, no hubo privacidad, no pudimos hablar mucho, porque también sabrán que en la práctica profesional se da que los detenidos hay veces que no cuentan por qué caen detenidos, porque imagínense una persona detenida por alguna causa que después el resto de la población le pasa factura, no nos quieren decir,
y nosotros tampoco debemos exponerlos. Así que hay veces que estos derechos que están tan lindos escritos en la práctica se dificultan, pero bueno, yo lo pude hablar con él y sí, al día siguiente, en la previa de la declaración indagatoria, pudimos hablar bien y lo pude asesorar y digamos, pudo resultar bien, pero bueno, toda esta cuestión en las comisarías van a ver que es lo más normal del mundo y bueno, suele pasar, uno tiene que estar preparado para este tipo de cosas, para que digamos, lo podamos afrontar lo mejor posible. Lo que recién dije de la propuesta del abogado, que tiene que enviar el cliente, es así. El Código Procesal dice que el ciudadano, la persona que está imputada o que se le indica la comisión de un delito, tiene que proponer a su abogado de confianza, esto siempre y cuando, por supuesto, que no tenga un defensor oficial, ¿no? Cuando quiera proponer un defensor oficial, perdón, un defensor particular, lo propone un escrito, suponiendo vengo a proponer al doctor Martín Meyer como mi abogado defensor. Y después, nosotros, los abogados defensores, debemos aceptar el cargo propuesto por esta persona detenida en la fiscalía, que antes, o incluso también en el juzgado, que anteriormente esto se hacía en forma presencial, cuando todo el expediente era en formato papel. Hoy que es todo el expediente digital, se hace por escritos digitales, se firman, se escanean, se convierten en PDF y se envían mediante token a la fiscalía. Pero bueno, es necesario, en este ejemplo que di, que el detenido ya me está proponiendo como su abogado y quiere que yo empiece a intervenir y a ejercer el legítimo derecho de defensa, que nos proponga formalmente y después nosotros aceptar ese cargo propuesto por el detenido y ya que se nos tenga como parte, como defensor de fulanito de tal, y ahí empezar a peticionar todas las medidas conducentes a mejorar la situación procesal de esta persona detenida. Bueno, ahí están más preguntas. Yo voy a tratar a ver, que acá tengo mis asesores. No. Esta es una primera etapa, doctor, evaluar el expediente. Sí, evaluar el expediente en la primera etapa es prácticamente de las primeras cuestiones que tenemos que realizar. A ver, hay abogados, hay colegas que, digamos, algunas cuestiones, algunos fueros del derecho penal, algunas temáticas del derecho penal no las abordan. Vamos a decir el ejemplo clásico del abuso sexual. Hay colegas que no les interesa, no quieren abordar estas temáticas de abuso sexual y cuando a una persona se le imputa ese delito, y bueno, es válido, o sea, no es obligación, uno puede decir que no como colega tranquilamente, cuando viene una persona a consultarnos, si nosotros nos interesa tomar el caso y la persona que no le interesa, el colega que no le interesa, y bueno, cuando digamos, tomamos vista del expediente y vemos que la materia o lo que se está investigando es de esta índole, de abuso sexual, bueno, es de buena práctica decirlo desde el inicio, que uno no tiene interés en formar parte de la defensa de un imputado en el cual se le indica la comisión de un delito de esta especie, y decirlo de entrada, y no hacerle por ahí incurrir en alguna erogación, decirle te cobro, no sé, tanta plata por ver el expediente, ahora por hacer otra cosa, si uno ya sabe que ese tipo de causas, de delitos, no los quiere trabajar, es de buena práctica profesional, como vengo diciendo, decirlo de entrada y no hacer perder tiempo también ninguna de las dos partes, ni el cliente, que digamos, no sufra ninguna erogación, como dije, no desembolse ningún dinero, y nosotros como profesionales también, ¿para qué vamos a perder tiempo en ver algo o en hacer algunas diligencias y ya sabemos que mucho no vamos a durar ahí, que no nos interesa intervenir con ese tipo de causas? A ver, acá me están preguntando si yo tomaría un tipo de eso. Sí, a ver, yo creo que todo ciudadano, toda persona tiene derecho a la legítima defensa en juicio, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Constitución Nacional. Así que, digamos, todos tienen el principio de inocencia y todos tienen derecho a la defensa. Ahora bien, después, en la tarea cotidiana,
cada abogado sabrá si viene una persona y le plantea la defensa de este tipo de delitos, si uno lo acepta o no. Y hay distintas aristas, ¿eh? Yo sé que es un tema por ahí bastante controvertido en el que me metí, pero pasa en la práctica diaria y hay varias aristas, ¿no? No es lo mismo una persona que plantea que está siendo acusada y, digamos, si uno quiere tomar la defensa o no y acompañar ese recorrido y demostrar la defensa, o una persona que desde el primer momento, desde el primer segundo, en la intimidad de la charla con el profesional, reconoce que tuvo una autoría, una participación, y si el abogado a sabiendas de eso lo quiere representar o no, que vuelvo a repetir, cada colega, cada profesional trabaja lo que cree conveniente y eso no hay ningún tipo de problema. Yo lo que estoy diciendo acá es que no es lo mismo, no es lo mismo que una persona plantee que fue falsamente denunciada y uno intente recorrer este camino de la defensa, a que una persona diga desde el primer momento, sí, yo lo hice, quiero que me defiendan. Ahí el profesional estará en, digamos, en su fuero íntimo y profesional si decide representar o no, y yo no voy a juzgar a nadie, a ningún colega, cada uno sabe lo que quiere trabajar y lo que no, pero digo que no es lo mismo, no es lo mismo, y yo también a veces lo charlo con otros colegas, que hay muchísimos sobreseguimientos por denuncias digamos, que no se han podido probar o que directamente fueron archivadas con muy poquito porque no tenía sustento la denuncia. Existe eso, como también existen denuncias que fueron probadas y los imputados han sido condenados, así que existe todo. Yo digo que, digamos, en el juicio no gana quien tiene la razón, sino el que mejor prueba, y las cuestiones que se denuncian deben ser probadas, y no es algo que yo estoy diciendo porque soy demasiado inteligente, es porque es así, y los fallos y los jueces lo hacen en torno al plexo probatorio que se desarrolló en el expediente y no a la denuncia por sí sola. Porque una denuncia tiene que estar acompañada de pruebas, pero esto lo estoy diciendo a modo en general, no en este tipo de clientes. Bueno, volviendo y retomando a la iniciación profesional en el fuero penal, porque me fui un poquito por la rama, pero bueno, acá veo que me siguen haciendo preguntas. Las iremos desarrollando, y si digamos, entiendo que es un tema de interés y si les parece que podemos armar algún curso, alguna capacitación específica de esa temática, lo podemos hacer, o de cualquier otro. Pero bueno, continuando con los lineamientos de la iniciación profesional, vamos a suponer ahora que un cliente está imputado de un delito, cualquiera de ustedes, si están viendo este video en Instagram, que no son colegas, que son ciudadanos comunes, y les llega una citación por la comisión de un delito donde se les endilga que ustedes han cometido un delito y van a acudir a un estudio jurídico, a un abogado de su confianza o que se les han recomendado, etcétera. Bueno, ahí lo que se aconseja es incluso profundizar lo que aclaré, si vendría una madre, de un ejemplo, un familiar, es contarle la verdad al abogado, porque el abogado necesita todas las herramientas en cuanto a la descripción del hecho para poder elaborar la estrategia de defensa un poco más, digamos, en fino, que si uno, digamos, se nos ocultan cosas o el cliente le da vergüenza o lo que sea, vamos a tener baches de la reconstrucción del hecho en la cual nos ilustra el cliente, que no lo vamos a poder ayudar. Eso pasa mucho, pasa mucho, y yo les recomendaría a los clientes que al cliente, perdón, al abogado, el cliente le debe decir la verdad, aunque le dé vergüenza, aunque, no sé, aunque no lo quiera hacer. A mí me ha tocado que hay veces que vienen los clientes acompañados por sus mujeres, por una madre, por sus hijos, y a veces miran para un costado de esta familia que está al lado y no quieren hablar. Bueno, primero es un error si vienen con una persona al estudio de la cual no se van a poder soltar y contar la verdad. Si quieren ser acompañados, que lo acompañen hasta la puerta, que el familiar se quede tomando un café afuera, pero el cliente tiene que buscar la manera de tener esta entrevista a solas con el abogado para poder contar la verdad de la situación, y no solamente la charla inicial, sino durante todo el recorrido del proceso penal,
tiene que establecerse este vínculo entre abogado y cliente de una fidelidad, pero notable. A mí me ha pasado, por ejemplo, al hablar de pruebas, con un cliente, a ver, lo voy a resumir brevemente para no explayarme en cada arista que se nos abre, porque veo que en la charla se nos abren bastantes ventanas. Una vez me tocó que un cliente, yo lo estaba defendiendo y le habían secuestrado un celular. Y él tenía un segundo celular que no se lo habían secuestrado y él había tenido la suerte de que no se lo pescaron y no se lo habían secuestrado. Nosotros teníamos que demostrar que él había hablado con una persona determinada y él lo había hecho desde el segundo celular que no se lo secuestraron. Entonces yo dije, bueno, si el celular está limpio, por así decirlo, y si no vamos a tener ningún problema, lo ofrecemos nosotros como prueba y ahí estaremos demostrando esta llamada que uno lo ofrece para ser peritado, y con eso vamos a poder mostrarle a la Fiscalía y después al juego de garantía lo que se llama la teoría del caso para nosotros. Y nosotros necesitamos demostrar que él se conocía con tal persona y no otra. Con esta otra persona, él había tenido los llamados desde el segundo celular que no se lo secuestraron. Bueno, cuando vino a la entrevista, yo le dije, mirá, yo lo voy a ofrecer como prueba, pero ¿estás seguro que ese celular no te compromete? ¿No tiene otras cosas que te comprometan? No, doctor, quédese tranquilo, está limpio y bla, bla, bla. Yo dije, seguro, ¿no? Mirá que si no nos vamos a mandar al frente nosotros. Si vos me das la seguridad que no hiciste otra cosa con este celular, lo ofrezco yo como prueba y ahí sí. Bueno, para no hacerlo muy extendido, imagínense cuando vino el resultado pericial de ese celular, me quería morir. Le habían encontrado de todo, menos lo que nosotros queríamos ofrecer como prueba. Y después yo me enteré por otro lado que él sabía de que ese celular estaba sucio, por así decirlo, y me mintió a mí. Él me mintió a mí sabiendo que, digamos, que lo que él decía no era lo correcto, y él sabía que ese celular estaba sucio. Entonces, bueno, se perjudicó él, lo mandamos al frente de nosotros porque él me mintió a mí. Entonces ustedes imagínense que a veces mentirle al abogado no tiene sentido, digamos, tiene dos problemas que ya tenía antes, más un problema nuevo. Yo le terminé renunciando como defensor porque la verdad que un cliente cuando ya me miente a mí no me interesa, ya se rompe esa relación que yo dije que tiene que ser fiel entre abogado y cliente. Yo siempre lo ilustro, que somos los dos que estamos a capa y espada defendiéndonos contra todos los ataques de la fiscalía, del juzgado, de la querella. Entonces tenemos que estar codo a codo. Y si mi cliente me miente a mí porque no le importa nada y porque ya me perdió incluso ese respeto profesional que tiene que haber, yo y cualquier colega, lo que uno quiere es que nos cuente la verdad y sobre eso elaborar la estrategia de defensa, que siempre al hablar de la teoría del caso nuestro, nosotros tenemos que hacer un hilo conductor con la estrategia de defensa que esté apoyado por otros medios de prueba, y lo que no está apoyado por otros medios de prueba y no lo podemos probar y digamos, no tiene ningún peso legal a la hora de establecer una estrategia de defensa, no lo hagamos. ¿Para qué nos vamos a meter en un berenjenal que después no tiene ningún sentido práctico, ni jurídico, ni mucho menos? En vano es decir algo que después la prueba va a decir lo contrario, así que tiene que estar todo, digamos, previamente diseñado. Yo siempre digo que las estrategias es como un juego de ajedrez, el que mejor mueve las piezas gana, y se gana con inteligencia y no con bronca, ni con calentura, ni mucho menos. Así que bueno, todas estas cuestiones tienen que estar, por supuesto, previamente diseñadas y en el transcurrir de la investigación penal también. Pero bueno, generalmente algunos abogados clientes no lo toman así. A veces el abogado también hace la vista gorda ante estas situaciones de los clientes en donde nos mienten y lo retan que sea la última vez y seguimos. Yo sinceramente cuando un cliente veo que sí, de alguna forma me juega en contra en vez de a favor, ya no tengo más nada que hacer y le renuncio como su defensa. Pero bueno, siguiendo, acá veo que están dejando, y les agradezco a quienes se van sumando, que van dejando más comentarios, a ver si los podemos
eh, si los podemos ir respondiendo a todos. A ver, dice Lucas, Lucas Benalde, dice, para ser nombrado abogado defensor, ¿es a través de un poder general? El escrito donde se propone como abogado defensor es ni más ni menos que ese, donde fulanito de tal, vengo a proponer como mi abogado defensor al doctor Martín Meyer, mi tomo, mi folio, si quiere, o sea, uno ya lo tiene previamente hecho, el escrito, los datos, el correo electrónico, si quiere el teléfono, el domicilio constituido, pero eso después lo hace el abogado, o sea, el cliente en la propuesta y el abogado cuando ingresa el escrito de aceptación de cargo, es lo mismo, pero que vengo a aceptar el cargo de abogado defensor de fulanito de tal, y ahí sí uno constituye domicilio legal y electrónico, que ahora lo puedo explicar brevemente de qué se trata, pero uno ya al aceptar el cargo, con ese escrito, uno ya formalmente es el defensor de esta persona y ya puede empezar a peticionar como abogado y no se necesita de ahí en más la firma del cliente. Uno puede empezar a peticionar todo lo conducente a mejorar su situación procesal y eventualmente en algún momento pedir su sobreseimiento, la oposición de elevación a juicio, alguna apelación, proponer, en fin, todas las medidas de prueba que hacen a la defensa de nuestro defendido. Pero no es más que eso, son escritos sencillos que no requieren mucha más información que esa que la que dije. Bueno, a ver, ahí hay más preguntas. Sí, acá me están diciendo que alguien preguntó si se cobran honorarios por ver el expediente. Sí, a ver, ese es un tema también bastante interesante que consultan muchos en cuanto a los honorarios de todo el recorrido del expediente judicial y en este caso el fuero penal. Los honorarios pueden ser cobrados por etapas o, si se quiere, de una sola vez por ambas etapas principales que hacen al recorrido de una causa penal, que es la parte de instrucción y la parte de juicio oral. Y en la primera parte de instrucción, generalmente cuando acuden los clientes a solicitar nuestra intervención, que es lo que yo expliqué al inicio de tomar vista, por supuesto que eso es arancelado, y hasta voy más atrás, la consulta ya es arancelada, y después por tomar vista, por supuesto, porque tomar vista del expediente significa que uno tiene que descargar los archivos que están digitalizados en el expediente digital, y después uno tiene que hacer un diagnóstico legal de todo eso. O sea, por más que uno descargue, no sé, 100 archivos, 150 y los tenga sueltos, eso después uno tiene que ir elaborando todo un diagnóstico legal de la situación, todo lo que hace al procedimiento policial, a las declaraciones de los testigos que han intervenido, mismo del personal policial, si hay alguna pericia, si hay alguna prueba pendiente de producción, o sea que ya se pidió pero todavía no está incorporado el resultado. Eso es muy común. Entonces uno ya va viendo lo que está hecho y lo que resta por hacer. Por ejemplo, en la pericia de autopsia, en un expediente de homicidio, hay una prueba específica que se llama de pool de vísceras, del causante, de la persona fallecida, que el resultado de esa pericia tarda no menos de 8 meses. Imagínense que por más que se pida hoy, ese resultado va a ingresar después de acá a 8 meses. Así que, pero uno ya sabe que eso está pedida. Pero bueno, uno ve ya toda la prueba que se produjo y la que resta producirse. Entonces, todo ese diagnóstico legal, que la pregunta del imputado, de la familia, es en qué situación está, va a quedar detenido, va a seguir detenido, se le va a empeorar la situación, le encontraron el arma, no se la encontraron, qué declaró tal testigo, qué declaró la policía, cómo le dio la alcoholemia, hoy es un delito, no sé, un homicidio culposo, pero después podría ser un delito doloso, y que no es lo mismo. O sea, ustedes sabrán que el homicidio culposo tienen pena privativa de libertad hasta 6 años, en cambio el homicidio simple es de 8 a 25 años. Entonces, no es una diferencia menor estas preguntas y estas cuestiones de si hubo intención, si hubo dolo, si se probó, si no se probó. Bueno, en fin, hacer todo este diagnóstico
de la situación y volviendo al tema de los honorarios, por supuesto que hay que cobrarlo porque es un esfuerzo profesional, intelectual y lleva mucho tiempo y merece ser cobrado y uno se lo tiene que explicar al cliente, que son tareas que llevan digamos, su tiempo y hay que hacerlas bien porque si uno le erra en el diagnóstico legal de la situación, puede errar la estrategia posterior y en la resolución del conflicto si uno lo interpretó mal. Y viceversa, si uno hace un buen diagnóstico de la situación, puede hacer un buen diagnóstico de lo que es la estrategia y podemos llegar a tener un buen resultado en cuanto a la sentencia. Así que esto es importante y por supuesto tiene que estar arancelado yendo específicamente a contestar la pregunta. Bueno, a ver, otra pregunta. Más allá, ¿hay algún parámetro de cuánto se cobra más allá de que cada uno pone su tarifa? Bueno, es verdad lo que dice Boscar o Néstor, ¿puede ser? Bueno, Néstor, es verdad lo que vos decís, vos lo haces en formato de pregunta, pero lo que vos estás diciendo es así. Más allá de que cada uno pone su tarifa, es verdad, cada colega, cada abogado valora su trabajo y pone la tarifa que mejor cree que vale su tarea, pero si hay algún parámetro, el parámetro lo da justamente la ley de regulación de honorario que establece cánones mínimos y no los máximos. Así que eso se regula en la provincia de Buenos Aires, se llama use, o sea, tantos use, cada use que está tarifado y que se va actualizando últimamente bastante seguido, pero bueno, pueden ser 40 use, 50 use, 10 use, lo que sea, por cada actuación o intervención. En el caso de Capital Federal se llama UMA, pero es lo mismo, el use en la provincia y el UMA en Capital son los parámetros de medida de los cuales hacen la referencia a cuánto sale la labor en pesos. Si son 40 use, 50 use, hoy el use creo que está, no me acuerdo, si están 6.000, 7.000 pesos, 10.000, la verdad que no lo recuerdo hoy en día específico, que está en la ley, se va actualizando, pero bueno, esos son los parámetros mínimos. De ahí para arriba uno puede establecer sus honorarios de la forma que lo crea conveniente. Después, a ver, ahora seguimos con la charla, pero veo que hay un montón de preguntas. A ver, otro dice, el mismo colega, buscaron esto. Lo pregunto porque me matriculé en provincia y en el colegio de abogados me dijeron, si vas a hacer penal ya es otra cosa, te vas a alcanzar para 10 cajas jubilatorias. Bueno, a ver, eso te dijeron en el colegio y está bien, el fuero penal, el derecho penal, sí, yo también les explico a los clientes que si es por fueros, suele ser el doble o a veces el triple que otro fuero, familia, civil, comercial, lo establece la ley de regulación de honorarios, pero también, a ver, hay un mito de que todos los abogados penalistas son todos millonarios y tampoco es así, no me meto con lo que cobra cada uno y hay colegas que no cobran en pesos, cobran en dólares y yo no voy a opinar de cómo encara cada uno su profesión y la profesión y su manera de cobrar. Yo lo que estoy diciendo es que hay un mito de que son todos los abogados millonarios, que son todos los clientes pudientes, y hay veces que en la labor diaria no son todos millonarios los que vienen a consultar, entonces uno ahí debe evaluar si les sirve o no, si le da para adelante o no, pero bueno, dicho esto, cada uno cobra y toma el caso y los clientes que mejor le parezca, no me voy a meter, digamos, en los pormenores de cómo hay que cobrar ni a quién hay que agarrar de cliente, eso va en cada uno. A ver, Maita Bumburi, Doc, ¿cuándo estaría dando una capacitación? Es muy interesante todo lo que explica. Bueno, muchas gracias. Mirá, la verdad que no estaba pensado, no estaba armado, pero sí en la previa de este vivo me han enviado mensajes privados. No me lo he propuesto como una capacitación a abordar desde anteriormente hacerlo esto, pero sí con las personas que estoy hablando, con colegas que, bueno, algunos me han piropeado, me han dicho que explico muy bien,
y se los agradezco. He dado cursos anteriormente, si buscan mis redes sociales o mi canal de YouTube, ahí están colgados los cursos anteriores que di, pero bueno, podemos, si les parece, eh, ubicar dentro de poquito un espacio para hacer una capacitación y si quieren dejar los temas que más les interesa y lo podemos abordar en forma específica, no tengo ningún problema y lo podemos hacer. Así que muchas gracias por tu frase, es muy interesante todo lo que explico. Bueno, eh, Lucas, Lucas Benalde, acá en Río Cuarto, el use está 10.800 pesos. Bueno, muchas gracias por la información, Lucas. Creo que acá en provincia de Buenos Aires, prácticamente parecido. Claudia Larisa dice acá en la provincia de Salta el use está casi 13.000. Bueno, gracias por la información. Veo que más o menos en las jurisdicciones está prácticamente algo parecido. Paola, Lorena Vargas, una capacitación de mala praxis. Bueno, Paola, te respondo a vos y le respondo también a quienes me han enviado por el lamentable hecho del fallecimiento de Silvina Luna, por una mala praxis médica que, digamos, yo no conozco el expediente judicial que está tramitando respecto a los otros fallecimientos y ahora el de Silvina Luna, pero también entiendo por lo poco que he escuchado que se trataría de una mala praxis y que, bueno, cada vez que pasa algún caso deja una reflexión y por qué no capacitarnos en este sentido, me parece bárbaro y me parece un tema sumamente interesante, la mala praxis médica, así que lo podemos abordar tranquilamente y bueno, ojalá que Silvina encuentre la paz que últimamente venía necesitando su cuerpo, así que bueno, desde acá un respeto a su familia. Claudia dice, la verdad, súper clara su explicación, Doc. A mí también me gustaría participar de las capacitaciones que haga. Bueno, Claudia, Larisa, muchísimas gracias por tu comentario. Dale, estate atenta que pronto vamos a poner novedades. Te vuelvo a repetir, no estaba planificado una capacitación, pero debido a los pedidos lo vamos a hacer. Y si nos seguís en las redes sociales, ahí vas a ver que en breve lo vamos digamos, a colgar la publicidad, ¿no? Dice Paola, Doc, soy víctima de mala praxis odontológica hace 8 meses. Bueno, evidentemente es un tema que es bastante recurrente en la vida diaria y que podemos abordarlo para saber cuáles son las herramientas que se necesitan. Nosotros en nuestro estudio jurídico contamos con un médico legista que es de los mejores, que es el doctor Emilio Capa, y con él, yo trabajo con él hace 15 años, desde que soy abogado, y digamos, con él tengo una relación bastante abierta y de charlar, y él me explica mucho todo lo que es la mala praxis y cómo funciona. Créanme que es bastante difícil también si uno como abogado no cuenta con un equipo médico pericial, porque la mala praxis, digamos, en la práctica, lo voy a decir así a grandes rasgos, son temas muy sensibles y muy difíciles porque también las pruebas médicas, los historiales clínicos, quedan todos del lado de los hospitales y a veces es muy difícil que se nos, digamos, se nos otorgue cuando pedimos los oficios para que remitan, primero voluntariamente y después el secuestro de las historias clínicas, que nos manden toda la información fidedigna. No digo que todos los médicos, pero a veces digamos, entre los médicos suelen ser corporativos y por ahí alguno quiere ayudar a otro. Vuelvo a repetir, no son todos iguales, como todos los abogados, no somos todos iguales, pero bueno, en las malas praxis médicas, generalmente tendremos que tener digamos, toda la historia clínica de este paciente en el cual se le hizo una mala praxis y bueno, nosotros contar con un perito médico que confronte esta situación que generalmente los médicos de los hospitales, bueno, por supuesto, no reconocen la mala praxis y a veces quieren poner el foco, la orientación de la investigación en problemas propios del paciente y no por su mala práctica profesional. Entonces, la tarea del médico legista, porque nosotros los abogados somos justamente letrados y no médicos, nosotros nos tenemos que apoyar en un informe médico, en un dictamen médico que diga que en ese obrar del médico hubo una mala praxis porque la práctica normal
habitual o la que hubiera requerido tal diagnóstico, tal padecimiento de salud, tendría que haber sido uno y no otro. O en el caso de Silvina Luna, que es el caso en estos días que da cuenta de la mala praxis, de que lo que se le instaló en su cuerpo y se le puso no tendría que haber sido por tal y tal y tal cosa. Y bueno, por supuesto que son los médicos quienes explican y en sus informes como consultores nos explican a nosotros y ahí sí poder demostrarle al juez que hubo una mala praxis médica, que la mala praxis, a ver, puede ser cualquier profesional pasible de incurrir en mala praxis, los abogados, los médicos, los contadores, los arquitectos, quien fuere, todo aquel que tenga un título habilitante profesional puede incurrir en el delito de mala praxis. Bueno, a ver, Cari dice, buenas tardes, Doc, capacitación con lo básico, mucha teoría en la facultad y en la cancha dudamos con cosas súper sencillas. Me parece bárbaro, esa fue la idea de hacer este vivo, que digamos, cuando nos propusimos era eso, era por ahí ilustrar a quien se interese de algunas cosas que pasan en la práctica, por eso quise llevar algunos ejemplos concretos de la vida diaria profesional, porque en la facultad, como decís vos, en la teoría dicen una cosa y en la práctica es otra. Yo también siempre pongo el mismo ejemplo, la teoría, la Constitución Nacional, dicen que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos alojados en ella, y yo no conozco una cárcel sana y limpia en la práctica, no digo en la Argentina, creo que en el mundo. Quizá algunos me dirán en Canadá o en esos países súper civilizados, no lo sé, pero en Argentina les puedo asegurar que una cárcel sana y limpia no hay en ningún lugar, y esas cuestiones que hacen al derecho de defensa de las personas, que a veces, digamos, la libertad tiene que ser la regla y la encarcelación la excepción, en la práctica diaria no se da. Hay veces que los jueces creen que esto es al revés, que por la duda lo tienen que meter preso y después convenceme para que lo saque, y no es así. Cada persona, cada ciudadano, digamos, no tenemos que demostrar nada en nuestra inocencia. Eso se presume que todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y eso es un derecho constitucional que tenemos que llevarlo adelante con quien sea, ante un policía, ante un miembro del Poder Judicial, ante quien sea. El derecho a la inocencia no se presume, es el Poder Judicial quien tiene que demostrar mediante pruebas concretas que somos culpables de algún delito. Entonces, cuando uno va y ejerce la profesión, parece que es al revés. Y esto que yo digo está sostenido no solamente por la Constitución Nacional, sino por todos los tratados internacionales sobre derechos humanos que están incorporados a nuestra Constitución a través del artículo 75, inciso 22, que forman parte de la Ley Suprema de la Nación, así que toda la legislación por debajo de esta pirámide de Kelsen, toda la legislación tiene que estar sujeta a esto que estoy diciendo, que digamos, el derecho a la libertad es algo que no debe negociarse, y ya lo estoy hablando más abiertamente para cualquier miembro de la comunidad, no solamente como un letrado. En estos términos, digamos que el derecho a la libertad y a la inocencia es un derecho constitucional innegociable y que se nos tiene que probar con prueba, o sea, con una prueba cierta y razonable, y más allá de que los tecnicismos de la instrucción de un proceso penal dicen que al principio, digamos, no tiene que ser una prueba contundente, sino que con el grado de certeza que requiere, dice el estadio procesal, que a veces también con no mucho de un proceso penal en la parte de instrucción, nos mandan a un juicio oral cuando también, a mi criterio y a mi experiencia, muchas veces no se da lo que también procesalmente indicaría el indubio pro reo, o sea, en caso de duda se tiene que estar en favor del detenido, el imputado. Hay veces que eso en la práctica no sucede y está mal, y nosotros como letrados tenemos que digamos, imponer todos estos mandamientos constitucionales que, vuelvo a repetir, que en la práctica parece que los jueces, no sé, se manejan con otra constitución. Pero bueno, dicho sea de paso, eso también es otro tema que en lo particular me interesa, el derecho a la libertad, el derecho al estado de inocencia, que lo podemos abordar en algún otro vivo. Bueno, a ver, más preguntas y no sé cómo venimos de tiempo, pero me parece que son 5 minutos. Bueno, se nos pasó, la verdad que bastante
bastante volando. Tenía pensado hablar de un montón de cosas, pero se nos fue el tiempo. Eh, a ver, acá siguen llegando mensajes. Eh, bueno, igualmente voy a intentar dar un cierre, un redondeo a este vivo, con el tema que nos ha traído, que son los primeros inicios en el fuero penal. Eh, que bueno, me gustaría también llevar como, digamos, una cuestión de cierre también. Eh, a ver, acá me están como insistiendo la misma persona con una pregunta. Eh, a ver esta, voy a elegir uno como para cerrar, pero no quiero dejar de contestar. ¿Es posible que tres jueces, dice Claudia Larisa, es posible que tres jueces distintos hayan declarado su incompetencia frente al caso? Hablo del caso de Silvina Luna. Sinceramente eso no lo sé, ¿eh? No te puedo dar esa respuesta porque no lo sé. Yo lo que tengo información del caso de Silvina Luna es lo que veo en la televisión o leo en los diarios, pero tampoco estoy muy metido en el caso. Por supuesto que me conmocionó, como a todos, el fallecimiento de Silvina, pero esa pregunta, sí, sinceramente no lo sé. Si es posible, la verdad que no lo sé. No te quisiera decir una cosa por otra. Acá en Río, esto lo dice Lucas Bernaldez. Acá en Río Cuarto se condenó a un colega por mala praxis abogadil y tuvo que pagar 780.000 pesos. Bueno, eh, es digamos, es una de las consecuencias de la mala praxis a la cual los abogados también estamos sometidos y hacemos las cosas mal. Por eso también me encargué al principio de decir que hace una buena práctica profesional, seguir una serie de parámetros y no salirse de eso. Por supuesto, también tenemos una ley de ética profesional que respetar y que seguir, así que, bueno, siempre, digamos, hay que moverse dentro de los lineamientos que nos impone el buen ejercicio de nuestra profesión, y si uno comete errores, como en este caso que acá nos cuenta el colega, y sí, estamos susceptibles a ser enjuiciados y condenados por mala praxis. Por supuesto que hay que probarlo, pero en caso de ser así, no me llama la atención que existan condenas hacia colegas. Y sí, Maita Bumburi, excelente todos los temas y ejemplos. Bueno, muchas gracias, Maita. Y bueno, la idea de este vivo fue acercar un poco la parte práctica de la profesión al entendimiento de cualquiera, sea abogado, estudiante o simplemente algún cliente o algún interesado en este tipo de vivos. Franklin Carrizo, muy interesante su exposición, gracias por compartirlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá veo Dayana Arnús, muy interesante, Doc, muchas gracias. Bueno, lamentablemente me quedé sin tiempo, a mí me encanta charlar de estas cosas, me quedaría hablando más, pero se nos termina el vivo, así que muchísimas gracias a todos los que han participado, gracias por su mensaje. Gabriel dice, Gabriel Kretzik, perdón si leí mal tu apellido, lindo momento compartido, colega. Muchas gracias, Doc, muchas gracias por esas palabras, me voy contento, la verdad que me ha excedido la respuesta, perdón, las preguntas que no les pude dar respuesta, perdón que no me ha alcanzado el tiempo, voy a tratar del próximo, tratar de responder todo y hablar un poquito más. Me quedé con ganas de hablar de otras cosas que las tenía en mente, pero bueno, se me acabó el tiempo. Carmen, Carmero Adriana, gracias Doc, excelente. Si decide hacer un curso me anoto. Bueno, muchas gracias Carmen. Pablo, no, perdón, Paola Lorena Vargas, excelente charla, magistral. Bueno, muchas gracias Paola. No sé si magistral, pero intenté ilustrar de algunas cuestiones para que se entienda. Muchas gracias. Lucas Bernaldez, excelente. Se ve láser. Se ve. Clase, Ah, te corrijo. clase. Bueno, muchas gracias, Lucas, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Y Pablo Fernández Gross, excelente vivo, que se repita. La verdad, muchísimas gracias. Me están tirando flores por todos lados, me están haciendo ir contento. Así que muchas gracias a todos y bueno, los esperamos hasta el próximo vivo. Muchas gracias. Hasta luego.
A ver cómo me voy de acá.